Ayer aprendimos cosas tremendas, a que Dios quiere que nuestra vida sea totalmente victoriosa, a que nuestra vida sea totalmente bendecida, no parcialmente bendecida. Y Dios lo quiere hacer. Y vimos que para que eso ocurriera, yo tengo que poner a Dios primeramente en mi corazón y buscarlo primeramente. Entonces la promesa de Él, que es una promesa, es que las demás cosas, todas las demás cosas que nosotros necesitamos, van a venir por añadidura. Él va a bendecirnos, Él nos las va a dar. Que vengan por añadiduras, que yo no me tengo que esforzar en esas cosas, sino que Dios me las va a dar. Y me va a dar la victoria, me va a dar la bendición, me va a dar la provisión, me va a dar la dirección, me va a dar la fortaleza, me va a dar la paz que necesito. Cuando yo primeramente busque su reino, le busque a Él, me llene de Él, busque en su palabra, coma su palabra, cierre la puerta, me meta con Él a solas y Dios me recompensará. Son promesas de Dios para tu vida, para tu vida. Aprende lo que Dios quiere decirte y cambia tu vida. Deja de pensar en otras cosas, deja de pensar en todos argumentos que no son de Dios. Piensa en lo que Dios te dice y eso cambiará tu vida. Lo que Dios te habla es lo que te trae la victoria. Pero también, esta es la continuación de la palabra de ayer. También hablamos de algo tremendamente importante que tienes que aprender y que tienes que recibirlo de parte de Dios. En 2 Corintios 10 dijimos que la palabra de Dios, el Señor nos dice que no tenemos armas carnales, armas naturales, sino que Dios nos ha dado armas poderosas para la destrucción de fortalezas y de argumentos o pensamientos que se levantan en contra de Dios. Armas poderosas. Y a lo mejor sabíamos de este versículo de que Dios nos da armas poderosas. La cuestión de este versículo en sí nos indica que no hay ninguna fortaleza, ninguna, que no pueda ser destruida por las armas poderosas de Dios. Te repito, no hay ninguna fortaleza que tenga nadie es duro para Dios. Solamente que hay que derribar esas fortalezas. Y no hay ninguna que no pueda ser derribada por el poder de Dios. Ninguna. Por las armas de Dios. Pero te enseño una cosa. Toda arma se necesita aprender a usarla. Toda arma que uno tiene se necesita aprender a usarla. Hasta las naturales. ¿Cuántas veces hemos visto en las películas como alguien coge una pistola y se va a defender con la pistola y hace así y no dispara? Y no porque la pistola no funcione, sino porque la pistola tiene un seguro que no le habían quitado y él no sabía, no había aprendido a usar la pistola. Entonces, al no saber que tiene ese seguro, no se lo quita, no dispara. Tú necesitas aprender a usar las armas poderosas que Dios te ha dado para destrucción de fortalezas, para quitar todo pensamiento y argumento que viene en contra de Dios. Necesitas aprender, necesitas. ¿Y cómo se aprende? A través de la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. ¿Cuáles son esas armas? Las armas que Dios nos da son la palabra de Dios. La palabra de Dios me hace libre. Y que Dios te haga libre
significa que va derrotando y destruyendo toda fortaleza que tenemos en nuestra vida, va rompiendo las cadenas, va quitando los pensamientos que están en contra, los argumentos que están en contra de lo que Dios te va a decir. Nosotros somos los primeros contra los que tenemos que usar esas armas. Porque en nuestra vida también hay fortalezas que hay que derribar en el nombre de Jesús. Y la manera de usar esas armas es con la palabra de Dios, es en la presencia de Dios, es a la manera de Dios. Tú entras en el secreto con todos tus problemas y tus agobios y empiezas a adorar al que vive, a exaltarlo, a glorificarlo, porque cuando empiezas a glorificarlo y a darle gracias, entras en el trono de la gracia y empieza a ocurrir algo maravilloso, que es, empiezas a tener el socorro de Dios, porque en el trono de la gracia recibes el socorro de Dios, y ese socorro empieza a romper fortalezas, a romper argumentos, a ser lleno del Espíritu Santo, a traer fe a tu vida. Y luego coges la palabra de Dios y Dios empieza a hablarte y empieza a darte libertad y empieza a darte fe y empieza a romper con esa libertad toda estructura mental, toda estructura, todo argumento en contra, todo pensamiento que no viene de Dios, y empiezas a ser libre y usas las armas que Dios te ha dado, que son poderosas para destruir todo argumento en tu vida y toda fortaleza en tu vida. Y Dios empieza a darte bendición y libertad total, hermanos. Si tú no usas las armas, las fortalezas siguen estando ahí. Nunca va a caer una fortaleza sola, nunca, nunca. Va a persistir, va a persistir, va a persistir. Pero cuando tú entiendes lo que Dios te está diciendo, que tú tienes que usar, usarlas, para eso te las dio Dios, para usarlas. Tú tienes que coger la autoridad de Dios y reprender las fortalezas con la palabra, reprender la autoridad de Dios. Esa es otra manera de usar en el nombre de Jesús. Usar el nombre de Jesús para reprender y saber que la palabra de Dios es la que te libera. Yo cojo la autoridad que Dios me ha dado, reprendo en el nombre de Jesús todo pensamiento, todo temor, toda fortaleza en mi vida. Y Dios empieza a darme esa victoria. Y voy de victoria en victoria. Y a lo mejor en un momento dado caigo en algo, pero me levanto y sigo en victoria, porque me levanto en el nombre de Jesús y uso el arma de Dios para levantarme, para fortalecerme, para llenarme de Dios, y sigo adelante, porque no soy perfecto, pero sí quiero buscar a Dios, quiero glorificarlo y quiero ser lleno y agradarle a Él, solamente usando las armas poderosas para cualquier fortaleza. Créelo, Dios va a traer fe. Algunas veces no creemos esa palabra porque hay fortaleza que hay que reprender en el nombre de Jesús. Y entonces viene esa fe a tu vida, esa convicción que te lleva a actuar, a tocar el manto y a ocurrir milagro tras milagro tras milagro. Y no solo en tu vida. Tú empiezas a usar esas armas que son poderosas en Dios para bendecir a tu familia, para liberar a tu familia, no de cuestiones endemoniadas, no, de fortalezas que también creen. La fortaleza que los demás creen son argumentos que creen. Crece el enemigo por medio de los pensamientos que les ha puesto, se han convertido en fortalezas, y prefieren creer en la suerte. Eso son fortalezas, en el cacharrito que les da, en el búho, en otra cosa, en supersticiones, en vete a saber qué, que creen en barbaridades. ¿Por qué te crees que son fortalezas?
porque es sorprendente que crean en barbaridades, en cuestiones locas, antes que en un Dios que les bendice. Entonces, esas son fortalezas que tú tienes el poder, que Dios te ha dado las armas para que esas fortalezas caigan, sean reprendidas en el nombre de Jesús. Tú empiezas a orar con una convicción, reprendiendo toda fortaleza que es diabólica, todo pensamiento que se levanta en contra, que sea distinto a lo que Dios dice, está en contra de lo que Dios dice. Entonces es algo diabólico. Tú empiezas a reprender, a atar los pensamientos, a derribar fortalezas en el nombre de Jesús. Y en el ambiente espiritual, el Espíritu Santo va obrando en los corazones y les va haciendo libres, porque son poderosas para bendecir a cada persona, a cada vida que tú tienes alrededor. Sé que este devocional es más amplio, porque tú tienes que aprender dos cosas: a cómo usar las armas que Dios te ha dado ya, cómo usarlas. Si no las usas, no funcionan, no son libres, no somos libres. Y a usarlas constantemente, para eso te las dio. Cree que son poderosas en Dios, y Dios te liberará a ti, te transformará a ti y transformará a aquellos que están alrededor tuyo y hasta donde Dios te dirija. Dios tiene cosas muy grandes para tu vida y tienes que aprender lo que Dios te enseña y Dios te habla. Recíbelo en el corazón y empieza a ponerlo en práctica. Todo lo que aprendes tiene que cambiar tu vida, tienes que ponerlo en práctica. Si solo lo recibes y no haces nada con respecto a lo que aprendes, no sirve. Si no usas las armas, no sirven. Una pistola aquí jamás podrá hacer nada si no la cojo yo y empiezo a hacer algo. Si no la uso, no sirve. Ni una pistola, ni un cuchillo, ni nada, ningún instrumento que Dios nos dé, si no lo uso. La fe, si no la uso, no sirve. Ya puedo tener fe, pero la fe Dios nos la dio para usarla. Y conforme la vamos usando, Dios va aumentando esa fe. Si en lo fiel, en lo poco me eres fiel, en lo poco, en la fe, la poca fe que tienes me eres fiel, en lo mucho, Él aumentará la fe. Es para todo ese versículo, esa promesa de Dios, para tu vida también. Aprende a usar las armas y úsalas, y verás la gran bendición y el poder de Dios fluyendo a través de tu vida, sanando tu vida y transformando la vida de los demás. Eso es lo que Dios quiere. Que tengas un pedazo de día, un gran día, bendecido por Dios. Dios te ama, porque Dios es bueno siempre, en todo momento. Él es